Ha hablado de la banca y dentro de lo que es un análisis crítico de lo que ha ido ocurriendo, luego le quiero preguntar por el papel que han desempeñado para que lo podamos escuchar con más nitidez. Pero ¿ha hecho algo la banca distinto a lo que pudiéramos esperar de ella? ¿No hemos sido unos incautos como ciudadanos pensando que todo el mundo funcionaba en armonía, pensando en una sociedad de progreso, sin darnos cuenta dónde estaba la trinchera que separaba unos de otros? Bien, hemos sido incautos, incluso yo diría que la famosa frase según la cual la codicia rompe el saco. Hemos querido tener tanto que hemos caído en las propias redes de esta financiarización, y además había un elemento relativamente tramposo, que era que en el mundo de la relación entre el banco y el cliente se establecían unos falsos vínculos de confianza. La gente creía lo que le decía el director de su sucursal bancaria de cara a las inversiones, de cara a rentabilidades, y esto evidentemente ha hecho fácil inversiones que han sido muy rentables para los bancos y muy perjudiciales para los ciudadanos. Tenemos casos patentes como estas participaciones preferentes que lanzaron las cajas de ahorro, por las cuales les prometían convertirse en grandes accionistas y además en una disponibilidad de liquidez inmediata para sus inversiones, y ahora vemos que mucha gente ha sido, digamos, despojada de bienes que había acumulado a lo largo de toda su vida, con actuaciones que yo creo que son penables por parte, o penalizables por parte de los bancos y cajas de ahorro. Sin embargo, lo que vemos de alguna manera atónitos, quizá en otro momento en el que no hubiera la sensación de depauparización en la sociedad, hubiéramos sido más laxos, pero ahora la sociedad reclama algún tipo de medida y sin embargo están saliendo todos los responsables de la banca de rositas, porque casos de directores de bancos, no me refiero de oficinas bancarias, sino de responsables de la banca, ninguno ha pasado por la cárcel. Estoy completamente de acuerdo. Los bancos han sido salvados con dinero público que ha ido a nuestras espaldas, y en ningún momento se ha exigido responsabilidades a los responsables de la banca. Es inconcebible que en los últimos 4 o 5 años en España 30, 40 bancos y cajas de ahorro hayan desaparecido y han llegado a la situación de insolvencia, han sido ayudados públicamente y, como usted muy bien afirma, ni un solo banquero, ni un solo responsable directivo de algún consejo de administración de algún banco o caja de ahorros ha sido procesado. Esto es inconcebible completamente. Se han dado casos en otros países en que los banqueros han sido juzgados. Analicemos el caso de Islandia, por ejemplo, en que no solo fueron juzgados los banqueros, sino inclusive el primer ministro, no por una acción, sino por una omisión, porque no había actuado debidamente. Aquí el gobernador del Banco de España, los grandes responsables han salido, como bien decís, de rocitas sin que nadie asumiera esta responsabilidad. Esto es inconcebible, es la actuación pésima de la justicia y, por descontado, presionada por la política. Habla de Islandia, que es un caso de un país que ha tomado una decisión radicalmente distinta, de ruptura con respecto a lo que se han hecho en los países del sur de Europa, en Grecia, en Italia, en Portugal, en España. Y sin embargo da la sensación de que los grandes medios están silenciando ese ejemplo, que si nos enteramos de algo es por el papel de las redes sociales y por la insistencia de gente que desde su casa insisten de alguna manera en que seamos conscientes de que hay otro camino real, otro camino que ha tomado alguien, no hablamos de algo imaginario. ¿Se entiende algún tipo de orden para no poner el ejemplo de Islandia de manifiesto? ¿Tenemos un papel mucho más activo? Son dos preguntas distintas. Los ciudadanos y las redes sociales, aunque sean algo mucho más actual, mucho más moderno, ¿tienen capacidad para sustituir a esos medios de comunicación? Bueno, este es un tema básico, importantísimo, porque la opinión pública mayoritariamente hoy la generan los grandes medios de comunicación. ¿Por qué estos grandes medios no reflejan casos como el de Islandia, por ejemplo? Sencillamente porque los grandes medios, directamente o indirectamente, están en manos de los bancos. El otro día escuchaba una conferencia de alguien experto en tema de medios de comunicación en España y nos certificaba que los 7 u 8 grandes periódicos que existen en España, de una manera directa o a través de sus consejeros indirectamente, eran todos ellos propiedad de bancos, todos.
con lo cual es evidente que van a decir los grandes medios de comunicación si sus dueños son los bancos. No hay ninguna duda. Por tanto, aquí tenemos que acudir a este segundo aspecto, que es bien interesante, que es el aspecto un poco de todas las redes sociales, el aspecto pues de poder presentar un blog, de tener una página web, de penetrar por internet, de consultar pues YouTube o cosas por el estilo que estén allí. Yo, quizá por razón de edad y por falta personal de habilidad, me muevo muy mal, vaya, no me muevo en las redes sociales, ni soy de... No se mueve como activo, como pasivo sí, porque sus vídeos, sus textos son parte fundamental de lo que se mueve en esas redes sociales. Sí, pero ni tengo Twitter, ni tengo Facebook, ni suelo utilizar estas cosas, me llegan a veces indirectamente, pero aunque estos instrumentos tan directos no los utilizo, me doy cuenta que hoy en día mucha de la opinión pública se está gestando a través de estos sistemas. En mi juventud, cuando queríamos organizar una manifestación, teníamos que ir por la calle colgando pues nuestros cartelitos en los puntos más céntricos de la ciudad. Hoy en día, que yo haya visto en las últimas manifestaciones de los 5 o 6 años pasados, nunca una manifestación ha sido convocada por un cartel. La gente las convoca a través de internet, las convoca incluso en su momento, aquella manifestación que hizo caer al gobierno de Aznar después de los atentados de Atocha, pues aquella manifestación se convocó con los SMS, porque todavía no había ni Facebook ni Twitter, es decir, que estos sistemas son realmente eficaces. Hablábamos del caso de Islandia y el poder, cuando pretende oponerse, esos medios de comunicación, cuando lo tocan tangencialmente, siempre utilizan dos recursos para evitar la comparación. Uno es decir que es una isla y el otro es decir que la población es relativamente pequeña, que no llega al 1.000.000 de habitantes y que esa situación que se ha dado en Islandia no es generalizable en estados de mayor tamaño. Bien, parte de verdad hay en ello. Islandia, el hecho de que sea una isla no tiene ninguna importancia. Ahora, que sea un país con una población pequeña es cierto, y también es cierto que la deuda que podía haber asumido toda Islandia era, por ejemplo, una deuda menor que la que en España surgió de una sola entidad bancaria. La primera que cayó en esta historia de caídas fue la Caja de Castilla-La Mancha. Pues bien, el montante de la quiebra de la Caja de Castilla-La Mancha era superior a toda la quiebra islandesa, con lo cual es evidente que estamos hablando de cifras difíciles de comparar. Ahora, una cosa es la dimensión, otra cosa es el método. El método creo que ha sido correcto en Islandia, poco difundido, no se ha terminado, hay que tener en cuenta que todavía hay bancos holandeses, alemanes, que están persiguiendo pues, a los deudores islandeses, no sabemos cómo termina la cosa, pero a título ejemplar pienso que es un buen modelo que deberíamos seguir, salvando las distancias, y se podría hacer. Se habla con frecuencia de la deuda como uno de los factores que han desencadenado la crisis. El otro día hubo una manifestación en las puertas del Congreso en el que de alguna manera hay quien dice que se pone en riesgo la legitimidad de las instituciones. Mezclando las dos cosas, ¿hasta qué punto parte de esa deuda es legítima o parte no lo es? ¿Hasta qué punto es una deuda contraída por gobernantes con la complacencia, con la aquiescencia, con el conocimiento de los ciudadanos? ¿Y hasta qué punto es una deuda que se ha ido contrayendo para que los propios dirigentes favoreciesen, como en el caso del ministro de Defensa en España, que es un paradigma de todo esto, un ministro de Defensa que llega de la industria militar? Sí. A ver, aquí estamos hablando de un tema que no es nuevo. Se hablaba ya, creo que fue un senador americano, pero por lo menos hace 70 o 80 años, que habló de la llamada deuda odiosa. Hay una deuda que no debe ser pagada. Si yo me endeudo por parte del gobierno español porque voy a aumentar las pensiones o porque voy a aumentar las prestaciones de la seguridad social, me guste o no me guste, tendré que pagar a los bancos que me hayan dejado dinero para hacer esto. Esto es una deuda natural y normal. Pero que yo tenga que endeudarme para financiar a unos bancos cuya actuación ha sido incorrecta, o incluso que yo me endeude porque he de financiar mi participación en una guerra tan absurda como la guerra de Irak, esto evidentemente no tiene sentido. Entonces lo que hace falta en estos casos, y hay afortunadamente gente que se dedica a ello, es crear lo que se ha venido a llamar auditorías de la deuda. Hacer auditorías, igual que se hacen auditorías a las contabilidades de las empresas, para saber en qué medida una deuda ha sido contraída legítimamente y en qué caso una deuda es inmoral. En el caso actual del gobierno español, de lo que está haciendo el gobierno español salvando a los bancos, la mayor parte de la deuda es una deuda odiosa e inmoral y no debe ser asumida. Pero con un problema,
que en agosto del año 2011 los dos partidos mayoritarios, el PSOE en el poder en aquel momento y el Partido Popular que lo acompañaba, se burlaron de la ciudadanía mediante un acuerdo para modificar la Constitución, que parecía que era una tontería, pero que era muy importante. En este acuerdo lo que se consagraba era que si el gobierno español debía pagar deudas, las primeras que debía pagar eran las deudas de carácter financiero, antes que las responsabilidades sociales que tiene el gobierno. En eso hay que denunciarlo públicamente. Los dos partidos mayoritarios engañaron completamente a la opinión pública española. Hablan de que en esa reforma de la Constitución, bueno, hablaron y de hecho así está recogido actualmente en la Constitución. Lo primero es pagar la deuda, lo siguiente todo lo demás, y todo lo demás, por tanto, se ha visto afectado por recortes que me atrevería a calificar de brutales, sobre todo en áreas que son básicas para la armonía de una sociedad, como puede ser la política social, pero sobre todo para la formación y el buen entendimiento de la ciudadanía, como tiene que ver la educación y un derecho tan básico como la sanidad. Usted es experto, porque lleva mucho tiempo estudiándolo, en los gastos militares. ¿Se están produciendo recortes en la misma medida? ¿Han decidido que es ahí por donde hay que atacar? ¿O se sigue manteniendo los mismos gastos a espaldas de los ciudadanos? Porque bueno, no es habitual que las personas de la calle nos cojamos los presupuestos generales del Estado o las memorias del Ministerio de Defensa para ver cómo ha sido. Bueno, hay aquí dos cuestiones. Una, la escabrosa que se apuntaba antes con la pregunta sobre el señor Pedro Morenés, ministro de Defensa. Este señor era un fabricante de armas, y además fabricaba unas armas que quedaron prohibidas por la legislación, las llamadas bombas de racimo. Como que España firmó el tratado internacional que prohibía las bombas de racimo, la empresa del señor Morenés consideró que esto originaba lo que ellos técnicamente calificaron de lucro cesante en su actividad, no podían seguir produciendo estas desastrosas bombas de racimo, y entonces el señor Morenés, que en aquel momento era uno de los directivos de una empresa llamada Instalaza, que era la que producía estas bombas de racimo, en su condición de directivo de esta empresa, pidió al gobierno español una indemnización de 40 millones de euros por lucro cesante. Mira por dónde, y curiosamente el señor Morenés ha sido convertido en ministro de Defensa del gobierno del señor Mariano Rajoy. Él evidentemente ahora no puede insistir porque ya no es directivo de su empresa, otros directivos han insistido y el Ministerio de Defensa acabará pagando, según parece y he podido leer, no directamente a Instalaza, porque eso sería demasiado escandaloso, sino una especie de empresa intermediaria que cobra esto. Esto en primer lugar. Ahora, respondiendo a la mayor de las preguntas, que era sobre los presupuestos de defensa, yo pienso que aquí los ciudadanos hemos quedado engañados completamente. En los presupuestos del año 2012, que estamos aplicando en este momento, todos los ministerios, todos, sufrieron recortes por el plan de austeridad innecesaria, después si quiere hablaremos de por qué es innecesaria, que ha emprendido el gobierno del señor Rajoy. Y también el Ministerio de Defensa sufrió un recorte en sus presupuestos iniciales. Pero no está este recorte en el gasto final, puesto que a lo largo de un año los ministerios suelen recibir complementos de presupuestos si sus necesidades así lo prevén. Y hace 3 semanas el periódico nos decía que el Ministerio de Defensa recibirá un incremento tal, creo que será de 1.800 millones de euros en los próximos años, que esto significará que su presupuesto quede aumentado respecto del año anterior en un 28%. Un escándalo. Esto no ha sucedido en ningún otro ministerio. Y desde el punto de vista formal, no, porque cuando uno mira los presupuestos del Estado, ve que inicialmente este aumento no existe. Pero cuando uno ve lo que vale, que no es el presupuesto inicial, sino el gasto final, se da cuenta de que esto existe. Frente a eso nos decía que entiende que son necesarios los recortes en otras áreas, que luego le íbamos a hablar, pues es el momento.